Cuando el paciente se hace sintomático, y previamente cuando no es sintomático también tenemos elementos de diagnóstico para el manejo, como habíamos visto, de los factores de riesgo. Pero en este tema, cuando el paciente se hace sintomático, en el estadio 3, es muy útil eh, el puntaje de Framingham, los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que son muy sencillos y se basan en la semiología, básicamente. O sea que no necesitamos medios instrumentales, no necesitamos tecnología, simplemente con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro tacto, con nuestros oídos, nosotros podemos darnos cuenta que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y es tan sencillo como decir, bueno, tiene cuatro patas, me mueve la cola y ladra, entonces un perro. Es lo mismo acá, es decir, si el paciente tiene cardiomegalia, tiene edemas, tiene congestión, tiene un tercer ruido, tiene ingurgitación yugular, es una insuficiencia cardíaca. No hay vuelta. Entonces, eso nos permite situarnos rápidamente en el diagnóstico. Recordemos que en los criterios de Framingham tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Los criterios mayores, que con dos criterios mayores que juntemos ya es diagnóstico seguro prácticamente de insuficiencia cardíaca, sin hacer un electro, sin hacer un eco, en fin. Si el paciente llega con una cardiomegalia que vemos en una radiografía de tórax, o como en el caso de ayer, viendo un choque de la punta muy desplazado, asegurándonos que está con cardiomegalia, y viene con una historia de disnea, y tiene disnea paroxística nocturna, y vemos ingurgitación yugular, ocultamos estertores pulmonares, y podemos encontrarlo taquicárdico con un galope de tercer ruido, entonces tenemos muchísimos elementos ya para decir, bueno, tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. Esos son todos criterios mayores. Si el paciente presentó edema agudo de pulmón, como en el caso que vimos, es un criterio mayor. Si el paciente tiene disnea paroxística nocturna, si tiene ingurgitación yugular, si tiene estertores pulmonares, si tiene cardiomegalia, el último que me queda es el reflujo hepatoyugular, que forma parte de lo que es ingurgitación yugular, y bueno, es una maniobra que se hace para ver que hay reflujo, porque el paciente está muy congestivo desde el hígado hacia las venas del cuello, en donde aumenta la ingurgitación cuando nosotros tocamos el hígado. Eso es el reflujo hepatoyugular. Y después los criterios menores, el paciente puede estar taquicárdico, ustedes saben que la taquicardia puede ser por miles de causas, pero si el paciente coincide que tiene taquicardia, que tiene edema de miembros inferiores, que tiene tos nocturna, la disnea de esfuerzo entra acá, ¿no es cierto?, las clases funcionales, porque la disnea de esfuerzo en sí también puede ser respiratoria, por ejemplo, o puede ser por ansiedad, por eso son criterios menores. Eh, bueno, entonces esa es una herramienta muy útil de tenerla muy en cuenta cuando nos manejamos en el primer nivel de atención. Eh, una vez que el paciente entró al estadio sintomático, o inclusive antes, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma también podemos hacer una clasificación de la insuficiencia cardíaca basándonos en el criterio de la fracción de eyección. Y esto es muy importante porque acá tenemos tres grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que es el clásico, que tiene la reducción de la fracción de eyección por debajo del 40%, que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Hay otro grupo de pacientes que tienen la fracción de eyección un poquito mejor, que están entre 41 y 49%, y ese grupo se denomina insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, mildly sería en inglés, levemente reducida, que es un grupo especial porque por ahí se comporta distinto. Y después tenemos el grupo estrella, digamos, de la insuficiencia cardíaca a nivel de la especialidad cardiológica,
que le llaman la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Fracción de eyección preservada. Y es cuando en el ecocardiograma nosotros tenemos una fracción de eyección mayor al 50%. Y bueno, y este grupo de pacientes, como vimos uno ayer, que tenía una fracción de eyección arriba del 50% y había presentado un edema agudo de pulmón y había sido desencadenado por un pico hipertensivo. Esto puede suceder con un corazón todavía que tiene buena fuerza contráctil, justamente por un trastorno fundamentalmente de la diástole. Y estos pacientes ya pueden tener criterio de insuficiencia cardíaca antes de ser muy sintomáticos desde el punto de vista de la congestión, de la disnea. Y ese es un desafío de diagnóstico que lo dejamos más para el especialista, pero hay que sospecharlo. Yo acá les voy a compartir una pantalla que señalé esta, si ustedes lo ven ahí. Estas distintas características de los pacientes, porque son muy frecuentes, es un grupo de pacientes muy frecuentes que presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y no tiene que ver con los criterios de Framingham, porque acá ya los criterios de Framingham lo vamos a aplicar para los pacientes muy sintomáticos con disnea. Pero pueden venir pacientes con una historia larga de factores de riesgo y que sin embargo entran en el criterio de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y también desde el punto de vista de clínico, nosotros tenemos datos que nos pueden indicar con bastante certeza la presencia de insuficiencia cardíaca preservada, que serían aquellos pacientes que recibimos un ecocardiograma y tienen una fracción de eyección por arriba del 50%, pero tienen un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, que son obesos. Tienen hipertensión arterial y que están tomando 2 o más drogas para la hipertensión arterial, o sea que una hipertensión importante, estadio 2 o avanzada de hipertensión arterial. Acá el puntaje en este cuadro se le otorga puntaje de acuerdo a la importancia. Y fíjense que la obesidad, la probabilidad aumenta, se le da un puntaje de 2. Al paciente hipertenso que toma 2 o más medicamentos, un puntaje de 1. Esto es para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si el paciente además tiene fibrilación auricular, suma 3 puntos. Si además tiene, a través de un estudio Doppler que se recibe, una presión arterial pulmonar arriba de 35 milímetros de mercurio, que son criterios de hipertensión pulmonar, se le suma 1 punto más. La edad, si el paciente tiene más de 60 años, suma 1 punto más. Y datos también derivados del ecocardiograma Doppler, que evidencian un trastorno en la diástole, como ser el índice E sobre E' mayor de 9, que es muy técnico, en el Doppler le van a informar esto, significa que hay aumento del llenado, aumento de la presión en el llenado, aumento de la presión en el llenado se le da 1 punto. Pero fíjense que la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando el paciente tiene 4 puntos, ya está en un 70% de probabilidad. Es decir, que si el paciente es un obeso y además tiene una fibrilación auricular, son 5 puntos. Es decir, que tiene una alta probabilidad solamente con eso, de ver que el paciente tenga una fibrilación auricular y sea obeso y sea un hipertenso, ahí ya sumamos 6 puntos.
O sea, nos acercamos casi al 80% de probabilidad de que el paciente tenga ya una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, preguntas hasta acá para pasar a la fase después de tratamiento. Bueno, entonces, desde el primer nivel de atención, nosotros contamos con la clínica y si el paciente trae un electrocardiograma y trae un ecocardiograma, con eso nos vamos a manejar. Si el paciente llega asintomático, nos alcanza con los criterios de Framingham para decir tiene insuficiencia cardíaca. Si el paciente viene asintomático, con la historia nos puede alcanzar si tuvo episodios previos, si tiene tratamiento para insuficiencia cardíaca, o si tiene un ecocardiograma que nos viene con una fracción de eyección, por ejemplo, del 55%. Ya está un poco reducida, porque lo normal es más del 55% o más del 57%. Si ya viene con esa fracción de eyección, no lo podemos clasificar como IC con fracción de eyección reducida. Entonces tenemos que pensar en una IC con fracción de eyección preservada. Si el paciente es un obeso, si es hipertenso, cosa muy habitual, y está con una fibrilación auricular en la clínica y en el electrocardiograma, la probabilidad es muy alta de que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, eso es resumiendo la parte diagnóstica. ¿Estamos hasta ahí? No sé si Disculpe, doctor. Sí. Antonella. ¿Hay un porcentaje a donde se empieza a hacer el tratamiento o directamente eso depende de nuestro criterio? ¿Vos te referís al porcentaje de la fracción de eyección? Según la tabla. Según la tabla que yo le mostré ahí de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un tema con respecto al tratamiento, porque justamente este grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un grupo donde los estudios clínicos que se han hecho no han demostrado hasta el año pasado que ninguna droga sea tan efectiva para reducir la mortalidad de este grupo, para mejorar la sobrevida. Distinto es para los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Cuando tienen menos del 50% en los dos grupos de fracción de eyección reducida, sí, en cambio, se ha demostrado en forma fehaciente, sobre todo en el grupo que tiene menos de 40, que las drogas para insuficiencia cardíaca son muy efectivas para prolongar la vida, para mejorar la calidad de vida, porque detienen lo que llamamos el remodelado. Entonces, no hay un porcentaje, lo que está hablando, lo que yo les había presentado de porcentaje, no es para iniciar tratamiento, sino es un porcentaje probabilístico de que el paciente realmente tenga una IC con fracción de eyección preservada. Es decir, que ustedes desde el primer nivel de atención pueden tener una fuerte sospecha que el paciente tenga IC con fracción de eyección preservada, teniendo datos clínicos, como por ejemplo, bueno, tienen un ecocardiograma que les dice que tiene una fracción de eyección un poquito deteriorada, pero más de 50. Pero tienen un paciente con múltiples factores de riesgo, es hipertenso, tiene una fibrilación auricular, es un obeso, bueno, ahí ya prácticamente hay una certeza diagnóstica de que tiene mucho problema en la diástole ese paciente.
El tratamiento de ese paciente, como te decía recién, no hay hasta el año pasado no existía una medicación específica para que le podamos mejorar, pero sí hay medicación este, eh, para el tratamiento de los factores de riesgo del paciente. Y dije hasta el año pasado porque en el año 2021 hay un estudio muy grande hecho con una de las glifosinas, que es, las glifosinas ustedes saben que son los inhibidores de la SLGT2, que producen, o sea, actúan a nivel del túbulo renal, el túbulo proximal, produciendo un bloqueo de la reabsorción de sodio y de glucosa. Bueno, esas son nuevas drogas y por primera vez en la historia se demostró que son muy buenas para este grupo de pacientes y que realmente parece ser que mejoran la sobrevida de los pacientes. Es por primera vez, digamos, en este grupo de pacientes. Bueno, no sé si me extendí mucho en la respuesta, Antonella, pero si te quedó claro que no estábamos hablando de porcentaje de, para iniciar tratamiento, sino porcentaje de probabilidad diagnóstica. Sí, doctor, se entendió. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre diagnóstico? Ahora hablamos un poco de tratamiento. Si bien este problema, sobre todo el tratamiento, puede parecer, y bueno, efectivamente es así, que hay mucha intervención de los niveles de más complejidad del sistema de salud, porque son pacientes que tienen que recibir tratamientos que son complejos desde el punto de vista tecnológico. Pero como siempre, ¿no es cierto? El primer nivel de atención tiene que acompañar, hacer el diagnóstico, hacer una derivación oportuna, justamente porque desde el punto de vista epidemiológico, la cantidad de insuficiencia cardíaca es muy grande. La cantidad de personas que sufren insuficiencia cardíaca y que no están siendo detectadas y no están siendo tratadas adecuadamente es muy grande. Entonces, el primer nivel de atención puede iniciar un tratamiento eficaz, sobre todo en los pacientes con fracción de eyección reducida, para disminuir la probabilidad o sea, para mejorar la sobrevida del paciente, pero siempre tiene que ser derivado a un nivel de alta complejidad. Porque en la insuficiencia cardíaca no solamente tenemos drogas para tratar, si vemos todo el paisaje, si nos alejamos un poco y vemos, decir, bueno, insuficiencia cardíaca, el tratamiento es, por un lado, con drogas probadas que mejoran la sobrevida del paciente y mejoran la calidad de vida del paciente. Pero también existen otros tratamientos que son muy efectivos, como por ejemplo el tratamiento con marcapasos o con dispositivos electrónicos, mejor dicho, que son resincronizadores y que son desfibriladores. Hay dos tipos de tratamiento eléctrico en estos pacientes, que es la resincronización cardíaca, que se da en los pacientes, se aplica en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada con un bloqueo de rama de alto grado, sobre todo bloqueo de rama izquierda, en donde hay una asincronía ventricular, es decir, el ventrículo izquierdo se retarda mucho en la contracción y entonces el ventrículo derecho late a su ritmo, el ventrículo izquierdo a su ritmo. Esto genera, además del sistema neurohormonal, se sabe que esto genera también mucho remodelado y mucho problema hemodinámico. Entonces, lo que se da de tratamiento es poner un dispositivo que haga que los dos ventrículos latan en forma sincrónica. Entonces, esto ustedes tienen que derivar al centro de mayor complejidad cuando vean un paciente con insuficiencia cardíaca, que ya está con drogas, pero tiene este problema de bloqueo de rama, sobre todo rama izquierda de alto grado,
para evaluación para ver si tiene, si es compatible con un tratamiento de resincronización cardíaca, se llama. Y el otro tratamiento eléctrico es poner un dispositivo para evitar la muerte súbita, porque en los pacientes con IC, con fracción de eyección reducida y avanzada, que tienen menos del 35% de fracción de eyección, aumenta mucho la probabilidad de muerte súbita, que es una de las causas por la cual se termina muriendo el paciente. El paciente con IC se muere ya sea de muerte súbita o por una insuficiencia cardíaca intratable que llega al estadio 4. Esas dos formas de muerte tiene. Y con el tratamiento del desfibrilador, aunque no haya tenido episodios de muerte súbita, actualmente tiene indicación en este grupo de pacientes, que eso lo va a decidir el nivel correspondiente, el nivel de alta complejidad. Y el otro tipo de tratamiento que tiene, aparte de lo que nombramos, que son las drogas, el tratamiento de resincronización y el tratamiento de desfibrilación automática, que son los desfibriladores automáticos, como los nombramos, hay otros tipos de tratamientos que pueden llegar a ser quirúrgicos. Por ejemplo, ayer hablábamos de la insuficiencia mitral. Un paciente que tiene muy dilatado su ventrículo, en donde aumenta, o sea, se altera la forma del ventrículo, se produce un aumento de la esfericidad, se llama, ¿no es cierto? En vez de ser un ventrículo de una forma alargada, ¿no es cierto? Como tiene que ser el ventrículo, se pone redondo, entonces los músculos papilares se alejan y eso produce una insuficiencia mitral, no cierra bien la válvula mitral. Ustedes saben que el aparato subvalvular mitral termina en los músculos papilares. Entonces, ante la alteración anatómica de los músculos papilares se produce una insuficiencia mitral. Y esa insuficiencia mitral entra a jugar algunas veces un factor preponderante en el mantenimiento de los síntomas porque produce mayor congestión. Entonces, muchas veces también se recurre a la solución quirúrgica de la válvula mitral, mejorando el cierre de la válvula mitral, ya sea con un método de cirugía directa o instrumental a través de un catéter, ahora con la posibilidad de poner clip, se llaman, ¿no es cierto?, que son dispositivos en la válvula mitral. Y después también están los tratamientos de trasplante, cuando ya la insuficiencia cardíaca avanzó demasiado y no podemos hacer mucho por ese paciente. Es decir, que el tratamiento, si lo vemos, como decía recién, si vemos desde lejos, de un paisaje, de un panorama, es decir, los tratamientos son múltiples, no es solamente dar medicamentos. Nosotros en el primer nivel de atención lo que podemos iniciar es el tratamiento medicamentoso y después la otra parte la va a ir decidiendo el sistema de salud, por lo tanto vamos a tener la necesidad de derivar al paciente en algún momento. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo iniciar un tratamiento de insuficiencia cardíaca para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Donde más evidencias hay de que son efectivos estos tratamientos es en el grupo de la IC con fracción de eyección reducida, que es menos del 40%. Y por extensión, pero no hay tantas evidencias para el otro grupo de fracción de eyección reducida más leve. Y bueno, ¿cuáles son esas drogas? Ayer hablamos un poco, que son prácticamente las mismas drogas que venimos usando para los distintos factores de riesgo. Pero estos pacientes deberían sumársele todas las drogas. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que fueron las primeras drogas que demostraron una mejora en la sobrevida y una reducción de las hospitalizaciones de los pacientes, más allá de la digital y del diurético. Entonces son drogas que se debe iniciar en estos pacientes
iniciando con dosis bajas si tenemos problemas de hipotensión, e ir aumentando. Y la dosis objetivo de los inhibidores de enzima convertidora, especialmente del enalapril, hablando del enalapril, la dosis objetivo es llegar por lo menos a 20 miligramos de enalapril en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si es que se puede, de acuerdo con la presión arterial y la función renal. Las segundas drogas que son obligatorias en este grupo de pacientes son los beta bloqueantes, particularmente el carvedilol. El carvedilol es el que tiene más evidencia de que son benéficos en este grupo, que prolongan la sobrevida y que reducen las internaciones. El carvedilol se debe iniciar también con dosis bajas e ir aumentándolo hasta llegar en lo posible a 50 miligramos de carvedilol, 25 miligramos cada 12 horas, porque esto se da 2 veces en el día. Hay otros beta bloqueantes también que se puede decidir, pero eso por ahí se puede elegir, por ejemplo, bisoprolol o metoprolol, pero eso yo diría que es más del especialista, o una decisión consensuada con el especialista, porque hay pacientes por ahí que no conviene usar mucho el carvedilol, porque recuerden ustedes que el carvedilol es un beta bloqueante de acción general, no es cardioespecífico. Por ahí necesitamos hacer uno cardioespecífico, por ejemplo, en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede empeorar la obstrucción bronquial, porque los beta bloqueantes recuerden que tiene problema con la obstrucción bronquial, entonces en ese caso por ahí se puede elegir, en vez del carvedilol, se puede elegir un bisoprolol, que también tiene alguna evidencia, pero no tanta como el carvedilol para la insuficiencia cardíaca. El tercer grupo de drogas, entonces nombramos los inhibidores de la enzima convertidora, los beta bloqueantes, y el tercer grupo de drogas, que también está avalado, hay un estudio muy importante de hace muchos años que se llama RALES, en donde demostró la mejoría de la sobrevida también en este grupo de pacientes, con fracción de eyección reducida de menos del 40%, con los antagonistas de los mineralocorticoides, de los antagonistas, sí, mineralocorticoides, serían los de la aldosterona, antagonistas de la aldosterona, en dosis de 25 a 50 miligramos. Y ayer me preguntaban, bueno, ¿cuál de las drogas uso? Y todas. Es decir, lo ideal es que el paciente tenga, que se le vayan poniendo progresivamente primero los inhibidores de la enzima convertidora, quizás no todos juntos, pero en forma progresiva se puede poner inhibidores de la enzima convertidora, beta bloqueante y antagonista de los receptores mineralocorticoides. Esas tres drogas básicamente. Y en los últimos años también han surgido otras drogas. Por ejemplo, los del grupo ARNI, que ayer también comentaba del grupo ARNI. El ARNI significa ARNI, es inhibidor de la neprilicina y del receptor de angiotensina, porque son dos drogas combinadas, que es el sacubitril y el valsartán. El valsartán, ustedes saben que inhibe o que bloquea el receptor de angiotensina y actúa similar a el enalapril, más o menos en la misma vía, produciendo disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, y el sacubitril es una droga que inhibe la neprilicina, que es una enzima que inactiva los péptidos natriuréticos. Y los péptidos natriuréticos son muy importantes porque eliminan sodio, producen vasodilatación y se ha demostrado que junto con el valsartán mejoran la sobrevida. Es decir, que si nosotros estamos inhibiendo la neprilicina, o sea, la enzima que inactiva los péptidos natriuréticos, estamos aumentando los péptidos natriuréticos. Entonces, esa medicación, los ARNI, en los últimos años ha venido a reemplazar al enalapril, porque es superior levemente al enalapril. Pero en estos momentos se sigue usando el enalapril
y cuando el paciente no se compensa, no va bien, se lo cambia por un ARNI. O muchos cardiólogos prefieren dar un ARNI en vez del enalapril. Así que bueno, con que demos enalapril en nuestro primer nivel de atención está bien, así que no se preocupen. Y por último, para terminar con esto, después pasamos a los ECOE y a las preguntas, es la aparición de las glifosinas. Yo les quería traer, es decir, toda lo que se está usando para que ustedes después, el que quiera profundizar, puede profundizar, pero las glifosinas es un grupo que seguramente les habrán nombrado cuando hablaron sobre diabetes. Es un grupo que apareció hace poco, en realidad se viene trabajando desde el año 1800 y pico, 1880, con estas sustancias que después se descubrió que lo que hacían a nivel renal era bloquear la reabsorción tubular de sodio y de glucosa. Pero bueno, esa es una historia. El hecho es que en los últimos años han aparecido estas denominadas glifosinas, que son la empaglifosina, la dapaglifosina, las dos principales, hay otras, pero las drogas con que se hicieron los principales estudios multicéntricos, que han demostrado, como les decía, y han revolucionado, han demostrado una mejoría en la sobrevida en todos los pacientes y han revolucionado la medicina cardiovascular, la medicina nefrológica y la diabetes. Porque son drogas muy, muy benéficas. Entonces, también actualmente, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, por las evidencias que yo le estoy diciendo, si el paciente, perdón, no tiene diabetes, lo mismo se indican para insuficiencia cardíaca, que es una indicación hoy en día obligatoria. Pero todavía en nuestro medio son muy caras y no todos los pacientes pueden llegar a beneficiarse de esas drogas, es muy difícil, inclusive para los pacientes con obra social, llegar a tener ese tratamiento. Así que bueno, es como para información de ustedes solamente, no lo vamos a incluir en el examen todavía, pero es para que vayan sabiendo. Lo mismo que en el año pasado, como les decía, también una de las glifosinas demostró que es efectiva en la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, preguntas acá. Espero que les haya servido un poquito para aclarar un poquito la clase esa en Power, que está bastante desactualizada, la tengo que actualizar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No duden en preguntar, ¿eh? Yo le hice una apretada síntesis de un tema un poco arduo, digamos, porque hay mucha información. Bueno, entonces, para ir haciendo honor al tiempo, ya estamos a 20 minutos del cierre. Vamos a compartirles los ECOE que tenemos, que son muy fáciles, que con lo que vimos ayer creo que les alcanza, y son los que este año se van a poner de insuficiencia cardíaca. Puede ser algún otro con alguna variante, pero bueno, vamos a ver los principales. Entonces, como hicimos el viernes pasado, cada uno desde su sitio trate de razonar
en su casa cómo lo solucionaría solo al caso y después lo comentamos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen escuchando? Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver el primero. Esta ya la vieron. Muy bien. Entonces, lea cuidadosamente la situación clínica. Empezamos ahora, yo les doy, ustedes lo leen, yo no lo voy a leer. Les doy, vamos a ver el tiempo, en 5 o 10 minutos, y después lo discutimos. Ustedes dentro de un minuto me tienen que empezar a dar las respuestas. Entonces lean y vemos la radiografía. Bueno, yo voy a ir leyendo para que veamos cómo pasa el tiempo. Y vamos comprendiendo. Paciente de sexo masculino de 72 años con antecedentes de hipertensión y cardiopatía isquémica crónica, que refiere presentar desde hace 4 meses disnea clase funcional 2-3, evolucionando a clase funcional 4 y episodios reiterados de disnea paroxística nocturna. Desde hace un mes se agrega edema de miembros inferiores hasta tercio medio de ambas piernas y palpitaciones frecuentes. Tiene un ecocardiograma que informa una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 32%. Trae una radiografía de tórax reciente. Otro dato, abandonó tratamiento hace 6 meses. Indicaciones, esto es lo que tienen que hacer para ganarse los puntos. Diga en voz alta 3 signos patológicos de la radiografía de tórax. 2. Diga en voz alta su diagnóstico presuntivo. Y 3. Escriba el tratamiento farmacológico. En este caso lo van a decir, pero en el ECOE, cuando dice escriba, ustedes escriban. Cuando dice diga, ustedes digan. Ahora pasamos, entonces anoten estas 3 cosas que tienen que decir, 3 signos en la radiografía de tórax, diga el diagnóstico presuntivo y diga o escriba el tratamiento farmacológico. Pueden escribirlo en su casa. Vamos a ver la radiografía y la dejamos ahí. Y empezamos a pasar el tiempo, ya hemos pasado más de 1 minuto y nos quedan, como es grupal, vamos a demorar un poco más, pero si fueran solos tendría que demorar 4 minutos más para que digan esas cosas que se le piden, esas 3 cosas que se le piden. Bueno, los escucho. La radiografía, congestión ilear, líneas B de Kerley, Alas de mariposa, compatible con edema agudo de pulmón, ¿puede ser? No se puede preguntar acá. Aparente cardiomegalia. Derrame pleural, derecho. La cardiomegalia, digamos, es aparente porque no se puede medir bien por la imagen. y creo que ya estamos con la radiografía. ¿Puedo volver a subir para arriba, Doc? Así vemos el caso de nuevo y las indicaciones.
Y el diagnóstico puede ser edema agudo de pulmón cardiogénico o insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Con fracción de eyección Con baja. reducida. Eso. Entonces, insuficiencia cardíaca descompensada con fracción de eyección reducida y edema agudo de pulmón cardiogénico. Todo eso. Bueno, ya se le está terminando el tiempo y ustedes no avanzaron en la parte más medular, digamos. Y tratamiento comenzaríamos con dieta, que podría ser enalapril, 20 miligramos por día. Capaz furosemida, 40 miligramos. por día. Podría ser nitroglicerina sublingual a modo de vasodilatador. Antiagregante, 150 miligramos por cada 2 veces por día. 300 en total, digamos. Carvedilol. El carvedilol sería unas 25, 30 miligramos 2 veces al día. 125 por 2 veces al día del carvedilol. Tratamiento no farmacológico, disminuir el consumo de Sí, sal. es farmacológico nomás. No pide. Farmacológico, perdón. Doc, yo al diagnóstico le agregaría que es una insuficiencia cardíaca global también. O insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, terminamos el tiempo. Muy bien, entonces yo le voy a mostrar la lista de cotejo y cuántos puntos vieron. Pero bueno, ustedes anduvieron mucho con el tema de edema agudo de pulmón, con insuficiencia cardíaca aguda, pero fíjense bien en la presentación clínica, es un paciente crónico que tiene hace 4 meses disnea clase funcional 2-3, evoluciona a clase 4, episodios de DPN, desde hace un mes se agrega edema de miembros inferiores, y todo coincide con un abandono de tratamiento hace 6 meses. Entonces, esto no es un edema agudo de pulmón desde el punto de vista clínico. Recuerden que el edema agudo de pulmón es un evento súbito que el paciente se siente morir, tiene una disnea máxima de disnea clase funcional 4, y muchas veces expectoración mucosanguinolenta de la cantidad de líquido, ¿no es cierto?, que está en congestión dentro del pulmón. Eso es el cuadro clínico de edema agudo de pulmón. Ustedes están en presencia de algo crónico. Entonces tenemos evaluación de la placa de tórax. ¿Informó congestión iliar? Sí, es lo primero que dijeron. Redistribución de flujo, no dijeron. Cardiomegalia, sí dijeron.
debe expresar insuficiencia cardíaca crónica descompensada o IC con fracción de eyección reducida. Todo eso lo dijeron. Y después el tratamiento farmacológico dijeron enalapril 20 miligramos, se puede aceptar que sí porque es 10 miligramos cada 12. Dijeron carvedilol en distintas dosis, que digan está bien, porque bueno, ya sería muy específico preguntarles con qué dosis iniciamos, cuál es la dosis máxima que llegarían, en fin, eso es otra discusión, entonces está bien. Uno dijo 325, que sería una buena dosis para iniciar. Yo creo que es la mejor, hay que iniciar en forma lenta. Eso es lo que se aconseja, ir cada 15 días aumentando la dosis para llegar a la dosis óptima. Acá también manejamos el concepto que habíamos hablado del tratamiento médico óptimo en enfermedad coronaria. Para llegar al tratamiento médico óptimo nos puede llevar mucho tiempo y a veces no llegamos, porque depende de muchas circunstancias y complicaciones que tenga el paciente. Pero el tratamiento médico óptimo sería enalapril 20 miligramos, carvedilol 50 miligramos. Pero eso se alcanza, como les decía, titulando las dos. Furosemida, muy bien, 20, 40, 80 miligramos. Y después lo que le faltó es espironolactona. ¿Se acuerdan que hablamos de las drogas que bloquean a la aldosterona, ¿no es cierto? Como son la espironolactona, que es la más conocida, hay otras más nuevas, pero la espironolactona con 25 miligramos diarios es un tratamiento para insuficiencia cardíaca. Bueno, acá no entra en consideración el ARNI ni las glifosinas, que son más modernas, que todavía, digamos, no llegó todavía esa ola moderna como para hacer cambiar las conductas. Es decir, muy poca gente lo está indicando y sobre todo en esferas de especialistas. Bueno, preguntas, ¿qué les pareció? Acá aprobaron, sin duda, con los conceptos que estuvimos viendo, ustedes les alcanza. Entonces, Doc, yo tengo una pregunta. Cuando nos toca escribir el tratamiento farmacológico, en estos casos que tenemos una dosis de inicio y una dosis objetivo, ¿tenemos que ir por la de inicio? Porque, por ejemplo, la furosemida, el enalapril está en la dosis objetivo, pero el carvedilol está en la dosis de inicio. Bueno, acá la lista de cotejos, te da un rango muy amplio para que vos puedas decir la dosis y el evaluador pueda decir que sí, sabés, ¿no es cierto? Porque vos podés estar refiriéndote cuando vos escribís a la dosis de inicio y otro alumno puede estar refiriéndose a la dosis objetivo. Como no lo preguntamos específicamente, porque si no el ECO es resolver situaciones. Y nos meteríamos en un problema de discusión bizantina a no acabar nunca si yo pongo una dosis fija, digo, todos tienen que decir 10 miligramos cada dosis. Y después uno va a decir, bueno, no, pero esa es la dosis objetivo. Este paciente en particular, yo no sé cómo va a responder porque acá no me dan la presión arterial. Entonces yo voy a empezar con una dosis baja. No, yo voy a empezar con una dosis media, porque no les da la presión arterial tampoco acá. Entonces, para evitar eso, ustedes, con que hayan dicho 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos, está bien. Lo mismo que con el carvedilol, fíjese todo el rango de dosis que le da. No sé si me explico, bueno, que eso fue lo que pasó por la mente de los que hicieron, lo hice yo, con la crítica después de compañeros de la docencia a este ECOE. No sé si con eso te contesto tu pregunta.
Sí, está bien, está bien. Está bien, gracias. Que eso les sirva, ¿no es cierto?, para todos los otros ECOE que les preguntan drogas, dosis, ustedes saben que digan, bueno, ¿cuál es el tratamiento? O digan el tratamiento, escriban el tratamiento. Ustedes saben que se van a ganar puntos si dicen drogas, ya se ganaron un punto. Pero si además dicen la dosis, se ganan otro punto. Entonces, con las dosis tienen que saber más o menos el rango que se manejan las dosis, como para intentar decir, bueno, yo empezaría con 5 miligramos cada 12 horas, está bien, perfecto. Carvedilol, como uno me dijo, yo empezaría con 325, perfecto. Otro me dice, bueno, 25 miligramos cada 12 horas. Bueno, esa es la dosis objetivo. Pero acá yo no le estoy pidiendo dosis objetivo ni dosis de inicio. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, vamos a seguir para que no se extienda tanto. Doctor, ¿qué dosis de carvedilol usaría usted? Bueno, yo usaría la dosis de... eh, depende de la presión arterial del paciente, de la frecuencia cardíaca y de la medicación previa que tenía el paciente. En este caso particular, el paciente había abandonado el tratamiento, no dice cuál, seguramente ya había estado con las drogas. Entonces, si hace 6 meses dejó de tomar la medicación, tenemos que empezar de cero. Entonces, en primer término, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Si la presión está alta, yo ahí puedo jugar un poquito más con dosis más altas, porque yo sé que el paciente las va a tolerar. Yo puedo empezar con enalapril y con furosemida. La furosemida es fundamental acá para la congestión, pero no lo es para largo plazo de sobrevida. Acá, fundamentalmente, tenemos que sacarle la congestión al paciente, entonces el paciente, la primera droga que tiene que recibir es furosemida, y quizás inyectable sería mejor. Después en el enalapril. Y en tercer lugar, pensar en el beta bloqueante. Y la dosis, como te digo, si el paciente es un hipertenso y te viene con 170, 180 de presión y no tiene ningún bloqueo cardíaco y tiene una frecuencia cardíaca alta por respuesta a la insuficiencia cardíaca, y empezaría con una dosis alta, empezaría con 12,5 cada 12 horas y después trataría de llegar a 25 cada 12 horas. Pero si es todo lo contrario, tengo un paciente hipotenso, tengo un paciente que no tiene una respuesta taquicárdica a la insuficiencia cardíaca, tengo 70, por ejemplo, sería más cauto y empezaría a testearlo con una dosis baja como 325. O sea que todo eso entra dentro de del pensamiento para dar una droga. No, hay que salirse, o sea, los esquemas sirven como para empezar, pero después tenés que pensar todo eso, ¿cierto? Doc, ¿y a este le agregamos el ARNI también ahora o...? Bueno, y este paciente, si ustedes ya le van a dar enalapril, no se le da ARNI. Para dar ARNI, tienen que retirar el enalapril. No se pueden dar los dos juntos. Pero es una droga que es más cara, más difícil para conseguir en el primer nivel de atención, así que no la contemplamos todavía. Pero a largo plazo sí habría que pensar en reemplazar el enalapril por el ARNI. Pero para comenzar, en este caso, usted le llega un paciente así, tienen disponibilidad de enalapril en el centro de salud y empiecen con enalapril, es una excelente opción. Ok, gracias, Doc.
Y bueno, y de las glifosinas ni hablar, sabemos que son muy efectivas, pero ni hablar. Bueno, vamos a ver el otro, y con eso ya los dejamos liberados, fin de semana, a ver, algo muy parecido. Paciente de sexo masculino de 62 años con antecedente de etilismo crónico, hipertensión arterial. Doctor, ¿podría Perdón, transmitir el caso? perdón, me parece que no se está, no lo están viendo ustedes, ¿no? No, Doc. No, Ah, lo puse para. Algo me falló. Lo estoy viendo yo, pero no lo están viendo ustedes. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí. sí, Bueno, paciente de 62 años con antecedentes de etilismo crónico, hipertensión arterial, dislipemia y serología positiva para Chagas. Tiene todo, ¿eh? Presenta desde hace 4 meses disnea, clase funcional 2-3, evolucionando a clase funcional 4, y episodios reiterados de disnea paroxística nocturna. Desde hace un mes se agrega edema de miembros inferiores hasta tercio medio de ambas piernas y palpitaciones frecuentes. Indicaciones. Esto es lo que tienen que hacer ustedes para ganar puntos, les insisto. En la radiografía de tórax, enuncia en voz alta 3 signos radiológicos patológicos. 2. Expresar en voz alta su diagnóstico presuntivo sindrómico. Y 3. Expresar en voz alta 3 posibles diagnósticos etiológicos. Voy a la radiografía. Ahí estamos. Cilios congestivos y una cardiomegalia. Botón aórtico también podría ser. Y las líneas. Redistribución de flujo. Como diagnóstico presuntivo sindrómico, podría ser insuficiencia cardíaca crónica o global también. Y como diagnósticos etiológicos podría ser una miocardiopatía dilatada alcohólica, Sí. o por Chagas, otra también. chagásica también, sí. ¿Puede poner la historia clínica, Doc, por favor? Y otra etiología, la hipertensión arterial. O cardiopatía isquémica también podría ser.
No sé si dijeron insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, perfecto. No hay mucho más que decir. Este es el material de la lista de cotejo que tiene el evaluador. Se evalúa la radiografía de tórax, dice informó congestión iliar, sí. La distribución de flujo, sí. Cardiomegalia, sí. Diagnóstico sindrómico, insuficiencia cardíaca, puede o no agregar, acá se le hicieron muy fácil, crónica, global, descompensada con fracción de eyección reducida. Puede o no agregar. Y después tiene diagnósticos etiológicos, miocardiopatía dilatada alcohólica, miocardiopatía dilatada chagásica, cardiopatía isquémica. O sea que Doctor, ustedes dijeron todo, tienen los 7 puntos. ¿Sí te escucho? o sea que con solo expresar que tiene insuficiencia cardíaca ya lo toman como correcto. En este COE, pero por las dudas, ustedes está muy bien lo que hicieron, porque fíjense en el otro, dice insuficiencia cardíaca crónica global descompensada. Ese es el término correcto. Insuficiencia cardíaca. Porque si ustedes dicen insuficiencia cardíaca, se pueden quedar muy cortos. Porque insuficiencia cardíaca es todo. Un paciente que viene caminando, hablando tranquilamente con nosotros y que no sabemos la historia de él puede tener insuficiencia cardíaca. Pero si tiene su carta de presentación así, muy disneico, con síntomas que viene, que está con tratamiento, en fin, una insuficiencia cardíaca crónica y descompensada por la clínica del paciente, y global porque tiene edema en miembros inferiores, yugulares, y porque tiene congestión pulmonar. Entonces, está muy bien lo que dijeron. ¿Qué pasa? Esto no significa que debe expresar insuficiencia cardíaca, que eso tienen que expresar ustedes. Acá se le hicieron fácil, como le digo, porque hay muchos que van a decir insuficiencia cardíaca y con eso se ganaron el punto. Pero en el anterior veíamos que era más exquisito el diagnóstico. Les pedía que digan insuficiencia cardíaca global descompensada. Eso ustedes no lo saben. Entonces, por las dudas, traten de escribir todo. Porque ustedes no están viendo acá la lista de cotejo. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, entonces van a ir bien preparados para la clase del doctor Beligoy el martes. Ya que me parece que no va a ser necesario que la dé. Bueno, lo que nos va a quedar después, la semana que viene, que le voy a mostrar así muchas estaciones de distintos temas para que ustedes vayan haciendo un resumen y le vayan perdiendo miedo al examen final. Y bueno, si les va surgiendo alguna duda, lo dejamos para la semana que viene o para el doctor Beligoy con el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? No, que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos viendo. Buen fin de semana. Igualmente. Doc, gracias. Igualmente, Doc. Todo.